todo lo que ustedes ven aquí en esta moto no viene acá por casualidad. Cada una de estas cosas en algún momento de mi viaje me ha salvado la vida o me ha sido verdaderamente útil. Y ustedes salgan si quieren sin cámara, si quieren salgan sin dron, si quieren salgan sin lo que quieran salir, pero sin estos elementos que les voy a mostrar, parce, no vayan a salir. Y hoy en este video, estas cosas también van a ser útiles para ustedes y el objetivo es compartir. Parceros, y acá es donde nace por fin nuestra tienda virtual Proyecto Ruta. Hace un año que inició todo este viaje, hace un año que comenzó mi vuelta por Colombia en moto, pues uno sale un poco engañado y uno piensa que necesita ciertas cosas y que ciertas cosas no. Y precisamente empezamos a viajar con una cantidad y un sinnúmero de elementos que quizás no son tan útiles y dejamos en nuestras casas o no compramos elementos que en verdad son verdaderamente útiles, porque cuando uno viaja en moto tiene que entender de que hay elementos tan importantes que no son un gasto, son una inversión. Y claro, durante este año que fui documentando mi viaje, es un tema de un aprendizaje y empiezan a llegar muchos mensajes y es preguntándome: Mauro, ¿usted cree que esto me sirve? Mauro, ¿usted qué me recomienda a mí para empezar mi viaje? Mauro, ¿dónde puedo conseguir esto que te vi en los videos? Entonces, mi gente, por eso está acá Proyecto Ruta, en donde su eslogan principal es de moteros para moteros. ¿Por qué? Porque nosotros somos moteros, nosotros no somos una tienda que nació de la nada, nosotros somos personas que los artículos que ya les vamos a mostrar, los probamos, nos dimos cuenta que nos hacían falta porque nos varamos y no los teníamos y no queremos que a ustedes les pasen lo mismo. Entonces, parceros, bienvenidos a Proyecto Ruta. Les voy a mostrar unos elementos muy bacanos, muy útiles, una verdadera inversión para su viaje. Y ustedes salgan si quieren sin cámara, si quieren salgan sin dron, si quieren salgan sin lo que quieran salir, pero sin estos elementos que les voy a mostrar, parce, no vayan a salir. Entonces yo quiero invitarlos a ustedes a que vengan, se acerquen y conozcan un producto muy bueno con el cual ya llevo un buen tiempo viajando y que hasta no probarlo, hasta no saber qué servía, no se los iba a mostrar, y es este maletín de acá. Es un maletín que llevamos anclado acá en el top case, muy útil. ¿Por qué? Porque este maletín tiene muchas funciones. Primero, es un maletín de muy buen tamaño, tiene muy buenos servicios, muy buenas hebillas, y se empiezan a encontrar que es un maletín muy utilitario. Yo creo que todos los que viajamos en moto sabemos que hay cositas que tenemos que llevar sí o sí y hay cositas que tenemos que llevar a la mano sí o sí. Entonces, por ejemplo, este maletín tiene unos bolsillos acá en la parte frontal. Yo en lo personal cargo acá pues como cinta aislante, pinzas, abrazaderas que son muy útiles, más abrazaderas. Por acá tiene algo para colgar las llaves. Miren, por ejemplo, la calidad pues que tiene, la malla, muy buenas costuras. Ese es el primer servicio. Vean todo lo que cabe en esta riñonera. Llámenlo riñonera porque aparte de prestar el servicio con un maletín, también sirve como riñonera. En la parte de acá arriba tiene otro bolsillo que es donde yo cargo, por ejemplo, un trapito, y cargamos esta correa de acá, que es un complemento muy interesante que tiene este maletín. Entonces cerramos acá para seguirles mostrando. Este maletín tú lo puedes cargar acá con esta correa que lógicamente viene con él, que tú te puedes llevar también acá cargadita, ¿sí? Vean que tiene muy buen tamaño, aparte que estéticamente es muy bonito, es muy bonito. También en la parte de acá lateral cargo otro elemento. Mucha gente dice, los bolsillos laterales de los maletines no sirven, no les cabe nada. Pues vea, yo en este maletincito, en esta riñonera, cargo, por ejemplo, un multímetro, ¿sí? Por si me quedo varado, cargo un multímetro y vean que él cabe a la perfección. No hay ni siquiera que empezar a forzarlo, pues como para que él cierra bien. Tiene otro bolsillo de los mismos acá. Y tiene un servicio
acá, que es como su servicio principal, en donde llevamos otros elementos que ya les voy a mostrar en el video. Sigamos mostrando la riñonera. Este maletín riñonera de todo. Este maletín en la parte de atrás tiene estas dos correas que tú puedes anclar y te sirven incluso para colgar a un lateral de la moto. Así es que él viene colgado en la parte de acá, listo. Entonces vea que tiene muy buenos servicios, sigue teniendo estos servicios que son estas riatas que nos sirven para colgar cosas. Lo mismo acá en la parte del frente. Y tenemos este otro para poder cerrar acá, poder llevarlo de esta manera. Y también cómodo. O si ustedes definitivamente son del equipo 100% manos libres, él en la parte de acá atrás guardadito, ustedes lo pueden adaptar. Pueden tener este elemento, que por eso les decía a ustedes que es una riñonera, y ustedes sencillamente lo conectan acá y lo anclan. Listo. Vean por ejemplo qué buenas hebillas que tiene. Muy buen tamaño. Entonces, ¿qué tal este producto, mi gente? Muy útil. Pilas, por ahora, mi gente, por ahora envío solamente a Colombia. Listo, para tener en cuenta. Entonces, mi gente, este maletín disponemos de dos colores. Este negro espectacular, pero también tenemos un verde militar muy interesante, porque hay un dicho que dice que para gustos los colores. Entonces, para que ustedes tengan para elegir. Pero en serio, que esto es tremendo equipo para viajar en moto, y ya se van a dar cuenta para que complementen su gusto de lo que esto lleva adentro. Parceros, ¿qué lleva esto en la parte de acá? Lleva dos productos más que tenemos nosotros en nuestra tienda de Proyecto Ruta. Este de acá, como dicen los muchachos, me trae recuerdos de Vietnam. No prende la moto. Acá la estamos mirando, acá está el hombre llamando mecánico a mí. Bien desagradable el tema de que la moto no prenda. Este de acá sí que lo deseé, este de acá sí que me hizo falta en la zona de norte de Santander. Ustedes vieron que estuve sin batería un buen tiempo, y esto de acá es un iniciador de batería. Vean qué hermosura de iniciador de batería, mi gente. Vean el tamaño, coloquémoslo por acá. ¿Qué tal esta belleza? ¿Ah? Es liviano, tiene muy buena construcción. Viene con sus pinzas. Las pinzas lógicamente se ponen en la parte de acá. Ya tú lo prendes. Él inicia ahí. Y ya sencillamente lo que hace es que lo conectes cuando te quedes sin batería. Y cuando estés a punto de llorar, lo conectas positivo con positivo, negativo con negativo, 10 segunditos, prende la moto y arranque y siga usted su ruta y siga sin ninguna clase de problemas, porque todos nos hemos quedado sin batería. ¿Qué es lo que pasa con esto, mi gente, para que lo tengan en cuenta? Y es que cuánto vale una grúa para recoger una moto y cuánto vale este aparato. Les aseguro que casi que siempre la grúa va a ser más caro que esto. Además, porque está la mala costumbre de la ley de Murphy, nos quedamos varados lejos. Entonces esto es muy útil. Él aparte viene con un complemento muy interesante, porque él también funciona como power bank, ¿sí? Entonces él incluye este cablecito con 3 entradas diferentes: Lightning, tipo C y micro SD. Listo, ahí tiene estas entradas, y este iniciador de batería venía en esta riñonera que es tan útil. Pilas con estos elementos. Ustedes saben que yo a ustedes siempre les digo la verdad, siempre les hablo con honestidad, siempre van a encontrar muchas referencias con la misma imagen. Entonces, pilas que esto ustedes pueden encontrar en internet que cuesten a 60.000 pesos, a 120.000 pesos, a 200.000 pesos. Pilas, porque las calidades existen, y cuando algo es barato, le tiene que parecer a ustedes raro. Lo que yo les colocaba a ustedes la vez pasada en otro video, el ejemplo. Cuando ustedes les ofrezcan un iPhone en 1 millón de pesos, nuevo, último modelo, pilas, porque hay algo raro detrás de eso. Ahí venía esto, en esta riñonera. ¿Qué más viene acá? Ay, parceritos. Ustedes saben que es quedarse pinchado en la mitad de la nada, que la llanta pierda aire y no tener esto.
Parce, compresor de aire extremadamente útil, hermoso, precioso. Ese compresor de aire, pues lógicamente él viene con su, pues con la válvula. Ella normalmente viene acá, pero digamos que por ahorrar espacio en el maletín, pues sencillamente le quitamos la valvulita, pero ya funciona de esta manera. ¿Cómo funciona? Esto es muy sencillo, esto es ley de coquito, se prende de acá, carga, él viene con la opción acá para que sea de carro, moto, bicicleta, balón. Ustedes seleccionan, por ejemplo, acá moto, acá seleccionan las libras y arranque, mi gente. Más o menos una llanta de estas yo le he hecho 32 libras, se puede demorar por ahí unos 40 segundos en inflarla, no estando totalmente desinflada, listo. Y nos puede dar seguramente ya probado y recomprobado, uno de estos te puede inflar, ponle 4, 5 veces una llanta full. Ya digamos que esto nos desvara. Y vuelve el mismo ejemplo de la grúa, seguramente una grúa, el servicio de grúa es más costoso que lo que vale este elemento. Y también viene con las punticas que son para balón, para bombas, bueno, otras entradas según la válvula que ustedes tengan. Su cablecito de carga, bien importante, cable de carga tipo C. Acá les hago el mismo apunte que les estaba hablando ahora, y es que este tipo de elementos también se encuentran en internet de unas referencias bien dudosas. Entonces pilas, mi gente, pilas, no boten la plata con cositas. Esto venía acá. ¿Qué más le cabe a esta riñonera? A esta riñonera también le cabe un botiquín que más adelante vamos a vender también en la tienda. Es un botiquín, más adelante lo mostramos con más detalles, pero es para que vean lo útil que es la riñonera y que ya tengan ahí la referencia. Entonces, parce, sigamos por acá. Estoy enamorado de esta riñonera. Esta riñonera me ha gustado muchísimo. Vamos a seguir con otro que es bien especial. Bueno, mi gente, seguimos. Seguramente ustedes durante mi viaje me han visto mucho con mi amigo Fiel. ¿Listo? Este me ha acompañado durante un año. Acá llevo cosas de primera mano, llevo comida, llevo muchas cosas. Entonces les voy a mostrar este maletín y se los voy a mostrar acá en esta referencia tan hermosa que hay, que es de color negro. Entonces vamos a mostrarlo por acá más cerca al maletín para ver las utilidades. Parce, pilas, que esto también hay muchas referencias. Esta referencia es impecable. La calidad de construcción que tiene esta referencia es hermosa, es preciosa. Parce, nomás mirar acá los acabados, la calidad de la reata. Acá nos podemos acercar un poquito más para mostrar. Vea que la calidad es muy buena. Los cierres, por acá van a ver algo muy especial, y es que ya el maletín cuenta con diferentes elementos que son como para colgar. Nosotros los hombres sabemos, y de pronto las chicas que les guste también llevar buena herramienta, sabemos que acá esto es muy útil para colgar diferente tipo de herramienta. Listo, qué bonito esto ya se los voy a mostrar también más adelante. Entonces, ¿qué utilidades tiene este maletín? Parce, yo acá cargo mi power band, acá cargo unos accesorios que son para las cámaras, para la Insta360, acá cargo a veces pulpos, por acá también a veces meto la billetera. Vean qué interesante también estos cositos de acá de pronto para meter otro tipo de herramientas como abrazaderas. Cerramos, abrimos este pedacito de acá, acá cargo billetera, cargo cargador del celular, cargo la llamada en Colombia menuda para pagar de pronto en parqueaderos y cosas así. Acá hay otro bolsillo, parce, botellita de agua, que no falte la botellita con agua, más servicios, una mallita también para cargar herramienta. Acá cargo una balanza que es con la que peso las maletas y trato de distribuir el peso de las maletas. También tiene un bolsillo grande, que es verdaderamente, parce, un bolsillo grande. Es muy útil que se abra todo para poder tener acceso a todos. Parce, un busito. Cargo acá una herramienta de primera mano, llavecitas esas hexagonales, colocamos por acá. Viene con esta malla también para colocar otro tipo de elemento y separarlos.
Por acá tiene la parte de adentro un bolsillo interno, también para cargar más cosas. Cerremos por acá, muy buenos cierres. Tiene esta correderita acá que es un seguro, sí, un seguro. Y en los laterales tiene estos soportes. Yo en mi caso cargo este trípode. Son como dos correas que vamos a sacarlas de acá. ¿Sí? Ahí vienen las dos correas. Ahí cargo el trípode. Viene para lado y lado. La parte de atrás, vean que es muy interesante porque viene acolchonadito. Y en esta parte de acá también pueden llevar otro tipo de papeles. Incluso pueden llevar acá una vejiga de hidratación. Muy útil también. Y las correitas, las que van acá para colgarnos, también son muy utilitarias. Vienen acolchonaditas, bien bonitas. Vienen con diferentes elementos para uno poder seguir colgando más cositas. Yo cargo acá esta manillita de supervivencia. Cargo acá una navajita que siempre he llevado. Y este maletín, me voy para la parte de acá al frente con este hermoso paisaje. Este maletín no lo podemos colgar. Él viene acá así. Él viene acá. Y lo importante es que él viene acá con estos seguritos. Listo. Para que no empiece a irse. Y si de pronto se nos está moviendo mucho, él viene con esta correita y aseguramos acá. Con este maletín, parceros, me ha acompañado casi todo el viaje. Les quería mostrar esta referencia en negro. Lógicamente me alejo acá para colocar, hay más referencias de colores. Está la militar, que es la mía. Está este de acá, que es de mi compañera, amiga, esposa, de todo de viaje. Este es el que lleva ella normalmente. Entonces el maletín lo vamos a colocar por acá. Es un maletín táctico. Pilas, que también hay muchas referencias de calidad. La calidad de esto es máxima. Ustedes saben que yo no muestro nada acá hasta que se haya probado. Parce, si ustedes son tan cositeritos como yo, a mí me gusta cargar cosas que yo sé que me van a servir, pero que no van a ocupar mucho espacio. A mí me encantan las cosas que son muy utilitarias y por eso tengo que mostrarles esto, que es muy utilitaria, muy compacta. Está compacta que la persona de la cámara se tiene que acercar para poder verla a detalle. Esto, parce, esto es una belleza. Es una linterna con muchas funciones. Esta linterna pues yo la cuelgo en el maletín, ella va colgada acá, o si compran la riñonera se la llevan colgada acá, o si compran la riñonera se la llevan colgada acá, o si compran el maletín se la llevan colgada acá, o si compran la riñonera, el maletín y esto, pues la pueden colgar donde ustedes quieran. Esta es una linterna LED con las siguientes funciones. Lógicamente el tema de linterna para colgar, si lo pueden ver en la parte de acá adentro, tiene una navaja. Eso es para cortar, muy útil para cortar, por ejemplo, plástico y cosas así. Ella viene con imán por si la necesitamos poner en algún lugar que estemos trabajando, que es que estamos trabajando acá en esta parte de la moto, entonces ahí la podemos colocar. Que es que estamos trabajando para alumbrar allá, pues la colocamos acá. Aparte de eso, es tan berraquita que se para solita, ¿sí? Porque viene con esta basecita que cierra acá. También viene con dos destornilladores, ¿sí? Estos son destornilladores. Parce, estos son para emergencias, ahí lo tiene, dos destornilladores. Viene también acá, mi gente, con destapador. Viene con algo muy interesante que les voy a mostrar de día y de noche. Entonces vamos de día, póngale pues cuidado. Ustedes acá tienen dos elementos. Este es de la linterna que lo vamos a mostrar, pero de noche también. Tiene esta opción, tiene luz fría, tiene esta baja, ahí tiene rojita y tiene esta intermitente porque nunca se sabe. Y si de pronto incluso nos varamos en carretera, esta la podemos colocar, por ejemplo, por acá. Sí, la podemos colocar por acá, colgadita por acá y que nos ayuda a dar una señal de alerta. Esto me parece muy útil. Parce, y también tiene esto muy interesante y es que tenemos sostenida esta de abajo. Ella, ese alambrito que ustedes ven adentro, se prende, produce calor y con eso ustedes pueden iniciar fuego. Como les digo, van también las demostraciones de noche. Una belleza de elemento.
Bueno, entonces vamos a hacer la prueba de esta hermosa linterna. Y la mejor prueba que podemos hacer es en la oscuridad. Entonces, ella tiene este sistema. Como pueden ver ustedes, hacia el fondo vea todo lo que ilumina. Y ella tiene varios modos de iluminación. El primero es este. El segundo es este, que es más bajo. El tercero es cálido alto, cálido bajo. Y tiene este rojo. Y también tiene el rojo, que es como una luz de emergencia, ¿sí? Es bueno de pronto incluso para colocar en la parte de atrás de los vehículos, en la parte de atrás de la moto. Otra cosa muy interesante que tiene la linterna es lo siguiente, y es un encendedor. Le damos oprimido el botón de abajo de donde se enciende la linterna y ella empieza a cargar este encendedor, como ustedes lo ven, ahí ya. Repitámoslo, ustedes sostienen esta parte de acá y empieza a cargar un encendedor. Voy a dar por acá. También tenemos otra linterna que también es muy útil. Es como la hermanita menor de esta, y es esta linterna. Es una linterna muy práctica, lógicamente cumple solamente la labor de linterna. Ella tiene modos para funcionar, así bajita, intermitente. También tiene una basecita para que la linternita se pare. Tiene destapador, y son linternas que son, parce, muy prácticas, pues como para llevar, ¿cierto? Estas linternitas tú las puedes colgar y llevarlas, o las puedes colgar en el bolsillo, las puedes colgar en la correa. Carga tipo C, y esta comprobada y recomprobada, esta dura 3 horas prendida full su intensidad. Listo, vamos a probar esta otra linterna, que es la pequeña. Y esta es la luz que ella genera. Como la pueden ver, es muy buena, incluso es ideal como para tener dentro de las zonas de camping o dentro de la carpa. Y ella tiene 3 formas de iluminación. Entonces, la primera es la alta, la segunda es la baja, y la tercera es como un strobe. Y como pueden ver, es muy práctica. Ella ilumina muy bien. Vean el tamaño, vean el haz de luz, y vean el tamaño, mi gente. Entonces, otra súper recomendada para este equipo de viaje, camping o lo que ustedes quieran. Parce, es que estas linternitas, salimos a acampar, nos las llevamos acá colgaditas con el maletín y podemos andar tranquilos. Mostremos el ejemplo, que las cosas son mostrar. Las cosas, cuando se cuentan, quedan en el imaginativo, sin taparnos por acá el micrófono. Si estamos por ahí acampando y salimos, la podemos colocar acá, parce, y sencillamente eso prenda linterna y podemos ir caminando así sin ninguna clase de problema. Listo. Lo mismo con esta, también se puede colgar. Otro elemento que también vamos a tener, ustedes me están viendo con estas gorritas, lógicamente muy prácticas. Más adelante van a ver todas las referencias que hay, porque digamos que cuando salimos y está haciendo sol, cuando salimos y nos está pegando duro el sol en la cara, en mi caso, en donde la nariz es el 80% de mi rostro, pues hay que cubrirnos, ¿cierto? Entonces la gorrita también la vamos a vender, muy interesante. Y no sé si ustedes se acaban de dar cuenta todo lo que le entró a esta piernera, mi gente. Esta piernera también las estamos vendiendo en Proyecto Ruta. Vale, pues que bacano, va acá lógicamente al cinto, a la pierna, porque por eso le dicen piernera. Si va agarrada al brazo sería bracera. ¿Qué tiene acá? Pues lógicamente su correíta de sujeción. Levantamos, tiene una correíta acá en la parte externa, que no solamente es esta parte de acá, sino también hacia adentro. De pronto cargar papeles de la moto, quitamos. Tiene un bolsillo acá en la parte de adelante, donde ustedes me vieron echar a mí las 2 linternas. Nosotros normalmente acá también metemos repelente, cremas, billetera, todo lo que ustedes quieren llevar por si llegan a un pueblo. Esto es tan grande que vea, powerbank, los cositos que estábamos hablando de la GoPro y un trapito. Listo. Metamos todo esto acá, porque yo quiero que ustedes se den cuenta que esto, por ejemplo, le cabe lógicamente mucha cosa, le cabe tanta cosa,
que sencillamente es llevarla y relajados. Además, sumémosle pues esta lotería de acá. Dos bolsillitos. Yo acá cargo una navajita utilitaria, una navajita de camping, una navajita no problemática de camping. Listo, colocamos acá y acá, si no estaban ustedes antojados, tiene otro bolsillo más para otra cosita. Y acá tenemos otro bolsillo que vea, si se quieren guardar ustedes la mano ahí y se van caminando ahí, les cabe también ahí. Y aparte de esto, trae este velcrito en la parte de acá, que si ustedes quieren mandar a bordar algo con su nombre, RH, el nombre de la novia, el nombre de la esposa, la mamá, el papá, los hijos, lo colocan acá y súper chévere. Y vea qué útil, parce, esta piernera, qué útil poder yo llegar a un pueblo, querer salir a caminar y poder salir de esta manera. Listo, salgo con mi maletín, salgo con la piernera, llevo las manos relajaditas, no voy encartado y todo lo tengo a la mano. Entonces, mi gente, como lo pudieron ver acá, yo les digo algo, acá no se están vendiendo solamente productos, acá se venden experiencias, acá se venden cosas que yo a ustedes les puedo recomendar de verdad. Muchas veces me preguntan de manera interna, Mauro, esto es bueno, y yo muchas veces les digo, no sé. ¿Por qué no sé? Porque no lo he probado. Yo a ustedes no les puedo recomendar cosas que yo no haya probado. Yo ya llevo un año viajando, ya sé qué cosas sirven, ya sé qué cosas no sirven. Acá yo les muestro a ustedes lo que sirven, la gracia es compartir. Por eso vuelve y juega el tema del eslogan de Proyecto Ruta. Esto es de moteros para moteros. Estos son artículos usados y comprobados. Parceros, la verdad que estamos muy contentos con eso. Lógicamente es Proyecto Ruta. Proyecto Ruta es todo lo que ustedes han visto durante todos los videos. Proyecto Ruta es la evolución que yo he tenido como motoviajero. Parce, Proyecto Ruta es la experiencia. Pues les digo, sí, acá hay artículos físicos, pero acá también va una experiencia de uso muy, muy interesante para ustedes. Ustedes ya saben, inicialmente para Colombia, después vamos a mirar, vamos a estructurar todo este asunto para el resto de Latinoamérica. Tenemos nuestra página virtual, ustedes pueden entrar a ver los artículos. En la descripción va a estar toda la información. Siempre lean las descripciones de los artículos, ahí están el tema de los envíos, está el tiempo de entrega. En los artículos también está la experiencia de nosotros como moteros, nuestro testimonio, parce, que eso es muy, muy, muy importante. Y bueno, mi gente, parce, con mucha felicidad, estamos muy, muy contentos con esto. Esto es Proyecto Ruta. Recuerde que Proyecto Ruta somos toda esta experiencia que hemos venido. Proyecto Ruta son las casi 13.000 personas que me siguen ya en YouTube y las otras casi 20.000 que me siguen en las otras redes. Entonces, parcero, los quiero mucho y para mí siempre va a ser un honor poder inaugurar Proyecto Ruta por este medio donde todo empezó. Un abrazo, chao, 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 los quiero mucho. Viajar en moto no se trata solo de avanzar, se trata de estar listo para lo que no puedes controlar, porque en la ruta lo que llevas contigo puede hacer toda la diferencia. Proyecto Ruta nació de eso, de lo que aprendí viajando y de lo que realmente funciona allá afuera. Proyecto Ruta es eso, una forma de compartir lo que he aprendido en el camino y de llevar a otros un poco más preparados. Pero también es algo más grande, es una comunidad que ha ido creciendo. Gracias a cada uno de ustedes que ha estado ahí, apoyando, creyendo, acompañando. Hoy esto no es solo mío, también es de ustedes y ojalá poco a poco sigamos construyendo algo más grande, probando, mejorando y creando cosas que realmente sirvan en la ruta. Bienvenidos a la familia Proyecto Ruta.